Desde el comienzo del Evangelio de Marcos sabemos quién es Jesús. Sin embargo, los personajes luchan por comprenderlo, excepto los endemoniados. Qué curioso, ellos lo reconocen de inmediato. A pesar de esto, Jesús les ordena que guarden silencio sobre su identidad. Y esto es un fenómeno conocido como el secreto mesiánico. Este misterio se resuelve en el Evangelio revelando no solo su identidad, sino también su propósito. El Evangelio de Marcos se divide en dos partes. La primera mitad explora quién es Jesús a través de sus enseñanzas y milagros. Los lectores pueden descubrir que Él es el Mesías esperado. En la segunda mitad se revela su destino, la cruz. Este es un concepto sorprendente y difícil de aceptar para sus seguidores. Ellos esperan un líder, esperan un Mesías, un rey, un redentor que va a derrotar a Roma y va a restaurar a Israel. A medida que avanzamos, los discípulos se muestran cada vez más desconcertados y silenciosos ante la idea de esta crucifixión para Jesús. Jesús, por su parte, continúa predicando sobre su muerte y resurrección, utilizando la última cena para simbolizar su sacrificio. El Evangelio culmina con la crucifixión y resurrección de Jesús, demostrando el acto tan costoso del precio de la salvación. Después de su resurrección, Jesús se reúne con sus discípulos en Galilea, y esto marca el nacimiento de lo que conocemos como la iglesia cristiana. Esta historia es contada de manera directa y poderosa, dejando que los hechos hablen por sí mismos sobre la vida y la misión de Jesús. En cuanto al autor, estamos hablando de Juan Marcos, un joven del cual la Biblia muestra su fracaso inicial y su posterior victoria como misionero de Dios al lado de grandes hombres de la fe como Pablo y Bernabé. En Hechos 12:12 dice lo siguiente: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La historia de Juan Marcos es interesante, ya que en primera instancia fue rechazado por Pablo mismo, y fue tan fuerte la controversia que terminó separando a Pablo y a Bernabé. La escritura dice: tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hace algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pero el mismo Pablo luego dice lo siguiente en 2 de Timoteo 4:11: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Esto representa una lección inspiradora para nosotros hoy, y es que los aparentes fracasos no representan la derrota final de un hijo de Dios, sobre todo en cuestiones espirituales. Y aún en la vida misma, Dios siempre presenta oportunidades de ser reivindicados por su palabra. Vemos también en esta semana, en esta interesante lección, que Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán, donde el Espíritu Santo desciende sobre él y se escucha la voz de Dios declarando a Jesús como su Hijo amado, marcando así el inicio de su ministerio. Aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu de Dios descender como paloma sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este evento resuena en la crucifixión de Jesús. El Espíritu Santo es el que impulsa a Jesús al desierto, donde enfrenta la tentación de Satanás, demostrando así el poder que el Espíritu Santo tenía en la vida de Jesús. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como divino y como humano. El Cristo anunciado es el Hijo amado, pero también es un ser humano que es bautizado. Es tentado, pero también es servido por los ángeles. Estos contrastes subrayan la realidad de Cristo como nuestro Dios y como nuestro hermano. Y esta es una verdad que nosotros hoy aceptamos por fe. Es una verdad que revela el amor de Dios por la humanidad. Por último, veamos un texto poderoso del libro de Marcos. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Resulta increíble para muchos cómo la Biblia profetiza con una exactitud sorprendente la vida y muerte de Jesús. Está la profecía de las 70 semanas que se encuentra en Daniel 9, 24 al 27. Es una profecía cronológica que habla del tiempo que pasaría desde la emisión de un decreto para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías y otros eventos importantes. Sabemos que comienza en el año 457 con un decreto emitido por el rey Artajerjes. Este decreto va hacia la reconstrucción de Jerusalén y nos dice que 69 semanas, o sea, 483 años después de este decreto, llegarían hasta el año 27 después de Cristo. Y en este año se esperaba la llegada del Mesías. Es el año 27 después de Cristo. Y Jesús ahí es bautizado. Y es ungido con el Espíritu Santo, marcando así el inicio de su ministerio. Y después de 3 años y medio, Jesús fue crucificado. Finalmente, la última semana o 7 años, de acuerdo al principio bíblico de día por año, la profecía termina en el año 34 después de Cristo con eventos significativos como el martirio de Esteban y la expansión del evangelio entre los gentiles y los judíos. Esta profecía, en resumen de las 70 semanas, predijo el momento exacto en que Jesús sería bautizado. Comenzaría su ministerio, así como otros eventos claves de la historia temprana del cristianismo. En resumen, el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús no solo como el Mesías esperado, sino como el Hijo amado de Dios. A través de sus enseñanzas y milagros, su crucifixión y resurrección, vemos el cumplimiento de la profecía y del amor incondicional de Dios por la humanidad. La historia de Juan Marcos, desde su rechazo inicial hasta su redención y restauración en el ministerio, nos recuerda que los aparentes fracasos no determinan nuestro destino final en Dios. Que este estudio nos inspire a seguir a Jesús con valentía y fe, reconociendo su sacrificio como el camino hacia la vida eterna y el reino de Dios. Que Dios les bendiga abundantemente.